Mira lo que nos dice su poderosa palabra en Génesis 12, 2, 3. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y hoy declaro, Padre, bajo el poder del Espíritu de Dios, que hoy nos aferramos a tus promesas y declaramos que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar y que tu palabra se revela hoy de principio a fin. Hoy declaramos el señorío de Cristo en este lugar y declaramos, Padre, en fe, creyendo que tú nos transformas y que somos nuevas criaturas por medio de ti. Hoy tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Y hoy estoy aquí y estoy contigo. Y habemos más de 2 adorándote y glorificando tu presencia. Te amamos, Rey, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale ese aplauso grande, pero bien fuerte. Amén. Amén. Los que están de pie se pueden sentar. Hijos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartir algo. ¿Para qué venimos a la iglesia? Escucha, tú y yo venimos a la iglesia a tener una relación con Dios, no a vivir una tradición ni a vivir un conformismo o algo. No, venimos a tener una relación con Dios. Necesitamos venir a la iglesia. ¿Para qué? Esto es una pequeña introducción para empezar a conocer el propósito de Dios que Él tiene en nosotros. Hoy el cristiano no conoce su propósito, por eso no se apasiona, por eso no ve la gloria de Dios, por eso el reino de los cielos no se manifiesta. Hoy tú has venido a conocer tu propósito, tú lo quieres identificar. Amén. Miremos algo. Jesús nos acercó al Padre cuando se hizo maldición en la cruz del Calvario. Escucha, Él nos acercó delante del Padre porque había un abismo desde el inicio cuando Adán y Eva pecaron. Ahora Él nos ha acercado a su reino. Y ojo, cuando tú y yo venimos a la iglesia, venimos a tener el carácter de Jesucristo. Eso lo logramos por medio cuando nos congregamos, cuando nos alimentamos, cuando conocemos de la palabra, cuando incursionamos y navegamos en su palabra. Amén. ¿Alguien está dispuesto a eso? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos, hijos? Necesitamos ser grandes. Escucha lo que te estoy diciendo. Necesitamos ser grandes delante de Jesucristo. Grandes. Esa es la diferencia de esos profetas, de esos hombres o de esas mujeres de Dios que daban un paso más de lo normal que el común de la gente. Yo pregunto hoy, ¿tú quieres ser hoy grande delante de Jesucristo? Hoy el Padre te va a dar esa herramienta y el Espíritu Santo te va a revelar hoy a tu corazón cómo ser grande, grande, grande delante de Cristo. ¿Alguien lo cree? Amén. Dale entonces ese aplauso grande al Rey soberano. Amén. Hijos, el obedecer la palabra de Dios, escucha lo que te voy a decir. El obedecer la palabra de Dios nos va a llevar a la eternidad con Jesucristo. Es el único. Acá no van a ser buenas obras, acá no va a ser que me sepa la Biblia, que sea el que más diezme, el que venga más a la iglesia. No. El que va a estar eternamente con Jesucristo es el que obedece su palabra. Amén. Entonces, Él nos dejó escrita su palabra. Escucha, ¿para qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no la dejó escrita. ¿Para qué no la dejó escrita? Porque Él no se contradice. El que se contradice somos nosotros. Los infieles somos nosotros. Él es fiel y permanece en su palabra. Por eso Él la dejó escrita. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Incursionar en la palabra, adueñarnos de la palabra, vivir la palabra, conocer el propósito de Dios. Porque cuando tú tienes el propósito de Dios, te desvives por agradarlo a Él. Amén. Y es por eso los apóstoles
Después de que Cristo murió y resucitó, ellos daban la vida por Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se les manifestó. La llenura del Espíritu Santo reinó en ellos. Y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no hay miedo al hombre, no hay miedo a las amenazas, no hay miedo a la escasez, no hay miedo a nada. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Hijos, miremos algo. Él nos dejó escrita su palabra para que fuéramos salvos. Escucha, el propósito del Padre es que tú y yo seamos salvos. ¿Y qué es ser salvo? Permanecer en su presencia eternamente. Pero ojo con lo que te voy a decir. Para yo poder, cuando yo soy salvo, Él me elige, que fue lo que acabo de declarar en Génesis. Él me elige para que tú y yo seamos o bendigamos a los demás y seamos luz en medio de las tinieblas. Ese es el objetivo de que Él nos ha elegido. Él no nos eligió para que tengamos casa, carro y beca, o para que seamos famosos en la tierra. No, Él nos eligió para ser salvos y para que tú y yo seamos de salvación y de bendición a las demás almas. Amén. ¿Estás tú dispuesto a eso? Amén. Hoy vamos a ver mucha palabra y en varias versiones, porque el Padre hoy nos quiere hablar de una forma sobrenatural. Pero entonces dile a tu hermanito: avívate en el nombre de Jesús. Dile: hoy recibes esa palabra con fuego. Dígale: hoy recibes esa palabra con fuego. Amén. Dale otro aplauso al Rey. Miremos algo. Mire lo que nos dice la palabra. O antes de empezar esa parte, tú sabes cuál es el problema hoy de muchas iglesias en el mundo. Y hablo de las iglesias cristianas, que hoy no se está predicando lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy se está predicando lo que la gente quiere escuchar. Hoy se está predicando lo que la gente se sienta bien. Hoy cuando se habla del pecado la gente se incomoda. Hoy cuando la gente le dice es que estás tibio hoy para el mundo, la gente le da rabia. Hoy la gente quiere escuchar un evangelio de un Dios que complazca el pecado del alma. No, el Padre, el Dios de nosotros, el de la Biblia, nos dice: arrepentíos y convertíos y alejarnos del pecado. Eso es lo que nos está diciendo el evangelio. Entonces hoy el evangelio no lo están predicando como está escrito. Entonces Jesucristo nos deja su palabra, pero ¿para qué nos la deja? Para que la prediquemos. Ese es el objetivo, para que la prediquemos. Ojo, el evangelio es una obligación. Escucha lo que te estoy diciendo. Es una obligación para un verdadero hijo de Dios. Hoy vas tú a empezar a poner esa pesa y vas a decir: ¿estoy en obediencia o estoy en desobediencia? Porque vas a ver hoy lo que el Padre nos va a revelar por medio de la palabra, que si tú lo recibes en tu corazón, tu vida cristiana va a ser transformada a partir de hoy. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Vámonos para la palabra de Dios para todos, en 1 Corintios capítulo 9, y vamos del 16 al 17. Quiero que pongan mucha atención, porque este versículo desglosa ya todo. Nos dice, porque está hablando el apóstol Pablo, dice: porque enseñar la buena, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque enseñar la buena noticia de salvación, escucha, ese es el verdadero mensaje, el mensaje de la salvación, no el mensaje de la prosperidad, no el mensaje de que eres un empresario de reino, no el mensaje de que tú eres una reina, una empresaria de reino, no, escucha, porque enseñar la buena noticia ¿de qué? De la salvación, porque lo que más anhela el Padre es que tú y yo seamos salvos. Dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Ay, escucha, está hablando el hombre que fue al tercer cielo. El predicar el evangelio de la salvación
hablar de Cristo no lo llena de orgullo. Ojo, no lo llena de orgullo. Es solo mi obligación. ¿Cuándo me lleno de orgullo yo? Escúchame lo que dice. Es solo mi obligación. Cuando yo tengo una obligación, yo no me puedo enorgullecer de hacer algo. Oh, lo que está diciendo tan tremendo y tan profundo el apóstol Pablo. Dice, yo predico el mensaje de la salvación, pero no me orgullezco de eso. ¿Por qué no me orgullezco de eso? Porque es mi obligación. Y hoy nos está diciendo el Padre, es nuestra obligación predicar el evangelio de la salvación. Amén. Tan poquitos amén, amén. Es solo mi obligación. Dice, y pobre de mí si no lo hago. Miren la magnitud que nos dice el Espíritu de Dios. Pobre de mí si yo no predico el evangelio de la salvación. Y si dice, y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. O sea que es obligatorio hacer. ¿Qué es obligatorio hacer? Predicar. Ay, 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 ya empezó esto a calentarse. Entonces miremos algo acá bien tremendo. Juan el Bautista, digan todos, Juan el Bautista. Ay, ay, ay. Juan el Bautista tenía un propósito gigante, inmenso acá en la tierra. Escucha, y era el de anunciar la venida del Hijo de Dios. Escucha, ese era el propósito de Juan el Bautista. Aparte de que eran familiares, eran de la genealogía, pero ellos no se conocían. ¿Listo? Entonces, su objetivo principal de Juan el Bautista era anunciar la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1. Miren lo que nos dice Lucas 1 del 13 en adelante. Aquí estamos viendo donde Dios le está hablando a los padres de Juan el Bautista y le está anunciando la venida de su hijo. Quiero que pongan mucha atención. Nos dice, pero el ángel le dijo, escucha, el ángel le dijo al padre de Juan el Bautista, que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Amén. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Amén. Claro, hasta ahí. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos, ojo, mire tan delicado eso. Y muchos, no dice todos. Y muchos, ojo, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No todos van a ser salvos. No todos van para el reino de los cielos. Solamente el que acepte mi voluntad y acepte a Jesucristo como el Rey y Salvador. Amén. Amén. Entonces mire que desde el inicio nos está diciendo eso. Eso se llama la predestinación. ¿Sí? Mira lo que, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. Ojo la clave ahí. Está hablando de Juan. Vas a ser grande delante de Dios. O sea que solamente la elección o el propósito de Juan el Bautista acá en la tierra delante de los ojos de Dios es un propósito grande. Escucha, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno, ojo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Miren lo tremendo acá. Todavía no había descendido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todavía el Espíritu Santo no estaba radicado en la tierra. Él venía, hacía la hora y se iba. Pero acá dice algo tremendo, donde dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea que ya el Espíritu Santo estaba dentro de Juan, allá en el vientre, y permanecía. Por eso era el único que estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preparando el camino
para que por medio de esa preparación nosotros escucháramos el evangelio de la salvación y a nuestro Señor amado Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Entonces vemos muchas cosas acá. No todos van a ser salvos. Juan solamente fue elegido para anunciar, y delante de los ojos de Dios es grande. Escucha, es grande. Y aparte de eso, desde el nacimiento Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Y miremos algo, hijos. Incluso desde el Antiguo Testamento, ojo, desde el Antiguo Testamento ya empezaron a mencionar a Juan el Bautista. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías? Ay, ay, ay. Vamos a mirar. Isaías anunciaba la venida del que iba a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, imagínate. Y quiero que vayamos a Isaías 43. Mire lo que nos dice: voz que clama en el desierto. ¿Dónde permanecía Juan? Y no estaba lleno de lujos, no estaba lleno de rodeado de personas. Estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. A Jehová, wow. Dios, Jesucristo es Dios. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mire ese objetivo tan grande que tenía Juan el Bautista. Desde mucho antes del Nuevo Testamento ya lo estaban anunciando. Y escuchen esto tan tremendo. Se dice que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál? No, del Antiguo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Malaquías. Listo. Dicen los estudiosos que entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿y cuál es el primer libro del Mateo? Habían 400 años que Dios no le hablaba a la humanidad. Imagínense, Isaías mencionaba a Juan el Bautista, pero desde el último libro, Malaquías, hasta el primer libro o el primer evangelio del Nuevo Testamento, estuvo un promedio de 400 años donde Dios era en silencio total. Escucha, le doy la gloria a Dios por yo no haber nacido en esos 400 años, y así tú deberías de estar también gozoso que no naciste en esos 400 años, porque hoy estuvieras en el infierno quemándote. Aló, ahí sí nadie dice amén. Démosle, esa es la misericordia del Padre que nos está dando hoy la oportunidad de conocer su palabra completa. Amén. Entonces mire lo que dice: 400 años, tremendo, en silencio total el Dios de los cielos. Y miremos algo, y quiero que pongas, ya empecemos a hacer la relación. Juan el Bautista hizo milagros. No hizo ni un solo milagro. No hizo descender fuego del cielo. Nunca, nunca. No abrió nunca los mares. Nunca Juan el Bautista levantó paralíticos. Juan el Bautista nunca le dio vista a los ciegos. Pero miremos algo, nunca hizo un milagro. Pero mira lo que dice Jesucristo de Juan el Bautista. ¿Tú lo quieres saber? Eso es una cosa, como dicen los argentinos, es una cosa bárbara, una cosa fenomenal que uno no se logra imaginar. Nunca hizo un milagro, nunca abrió los mares, nunca resucitó un muerto Juan el Bautista, nunca oró y nunca a nadie se le quitó un dolor de cabeza. Y hay muchos hoy en las iglesias que oran y se les quita el hipo y ya se creen en el apóstol Pablo. Ay, Padre, escucha, este hombre no hizo nunca un milagro. Y mire lo que dice Cristo, el Hijo del Dios vivo, lo que habla de Juan el Bautista.
Vamos a Mateo 11:11. Es algo sobrenatural lo que nos dice el Padre por medio del Espíritu. Mire lo que dice Mateo 11:11. Y habla Jesús: les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, oiga, todos los hombres, desde Adán y Eva hasta Juan, dice, todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. ¡Increíble! Escucha eso tan tremendo. Está hablando el Hijo de Dios, Jesucristo, y está diciendo: ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Yo sé que ahí se me perdieron todos. Ahorita el Padre los va a revelar. Qué noticia y qué propósito tan grande tiene Dios contigo hoy. Tú eres el bienaventurado de estar escuchando esta palabra. Pero devolvámonos antes de ese. Sin embargo, escucha, Juan ha sido el hombre más importante que ha existido. Escucha eso. Jesucristo está diciendo: el más importante. El más importante de toda la existencia de la humanidad. Eso es increíble. Y mire algo, está por encima de Moisés. Escucha, mire la relación que está haciendo Jesús. Juan el Bautista, que solamente predicaba en el desierto, es más importante que Moisés. Moisés tenía comunión con Dios, hablaba de tú a tú, tenía tanta comunión que le vio la espalda a Dios. Y aparte de que le vio la espalda de Dios, cuando bajaba del monte de Sinaí, venía con el rostro resplandeciente, venía con la tabla de la ley 2 veces. Y así Jesús dice: nadie, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Está por encima de Moisés. Aló. Vamos con otro ejemplo. Está por encima de Abraham, el padre de la fe. Un hombre que escuchaba a Dios también de tú a tú, que obedecía en todo. Dice la palabra que fue el primer amigo de Dios, Abraham. Y así todo Juan el Bautista está por encima de Abraham. Aló. Escucha, está tan por encima de Noé. Noé fue, dice la palabra, que era el único justo en esa generación, y le dio la responsabilidad de salvar a la raza humana. Y así todo, dice, Juan el Bautista está por encima de Noé. ¡Wow! Increíble. Escucha, está por encima de Elías, un hombre lleno de fuego, donde dice la palabra que él oraba y descendió fuego del cielo. Oraba y llegó el agua o la lluvia después de muchos años, y volvió a orar y otra vez la lluvia se fue. Un hombre que cogía un pedazo de tela y le hacía así, y el mar se abría o los ríos se abrían. Y más importante es Juan el Bautista. Increíble. Increíble. Seguimos. Más importante que Eliseo. Cuando Eliseo veía carrozas de fuego, veía soldados o ángeles del reino de los cielos cuando estaba con su siervo, un hombre super ungido. Y dice Jesús: está por encima Juan el Bautista. Job, un hombre íntegro, perdió todo y seguía hablándole al Padre, donde Satanás lo pidió para que lo tocara, y Dios le dijo: quítale todo, pero no le quites la vida. Y así dice Jesús: Juan el Bautista mucho más importante que Job. Si estamos analizando esta parte, acá hay algo muy trasfondo, y eso es lo que vamos a revelar de parte del Espíritu de Dios. Escucha, Juan es más importante que Jeremías, un hombre que no le temblaba hablar y decirle al pecado, pecado. Un hombre que iba a las naciones, iba a los reyes y les decía: va a venir juicio de parte del reino de los cielos. Y así todo dice Jesús, el Hijo
del Dios vivo. Dice, Juan es más importante que Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, donde fue metido allá donde habían unos leones y se lo iban a comer, y los leones estuvieron calmados. Un hombre que cuando oraba se escuchaba la oración en el cielo, y sigue diciendo Jesucristo, más importante que Daniel. Wow. Y hay más lista. Dice la palabra que David, el rey David, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y mire, más importante que el rey David, un hombre que vivía escuchando la voz del Padre. Vaya por allá, vaya a la guerra, haga esto. Más importante que el rey David. Juan el Bautista, más importante que el hombre más sabio de la tierra por debajo de Jesús, Salomón. Escucha, más importante que Salomón, un hombre que le construyó el templo para adorarlo a él. Y dice, Juan, más importante que Salomón. ¿Pero por qué? Porque solamente predicaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan poderosa la que estamos viendo. Dice que por encima de todos, escucha eso, Juan el Bautista fue escogido por Dios para anunciar la llegada física, escucha, la llegada física del Hijo de Dios. Y lo más tremendo, vio en el momento que estaba bautizando a Jesús. Ojo, ¿por qué la gente se bautizaba? Eso va a ser otra prédica dentro de muy pronto. ¿Por qué cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento, de la salvación, quiénes eran los que se bautizaban? Los pecadores, los que estaban andando en tinieblas. Entonces Jesús se bautizó porque andaba en tinieblas, anda en pecado. Por obediencia, por sometimiento. Ojo, y eso lo vamos a entrar más en detalle. Pero mira lo que está diciendo acá. Dice que cuando Juan iba a bautizar a Jesús, vio con sus propios ojos que el Espíritu Santo descendía sobre Jesucristo. Pero ¿por qué lo vio? De pronto los otros lo escucharon, pero dice que Juan lo vio, porque si te recuerdo, ahorita te dije que cuando Juan estaba en el vientre de su madre, estaba lleno ¿de qué? Entonces cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, estamos andando en un solo camino, en una misma dirección. Por eso él identificó que este es el Hijo del Dios vivo, porque vio descender al Espíritu Santo como en forma, no en una paloma, como en forma de paloma. Amén, amén. Dale ese aplauso al Rey. Gloria a ti, mi Rey. Entonces miremos algo, miremos la magnitud. Escucha, miremos la magnitud de poder hablar, o cuando mencionamos el nombre de Jesucristo en el día a día. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesucristo, las tinieblas se tienen que someter. En el nombre de Jesús, los diablos se tienen que postrar delante de Cristo. Cuando hay una liberación, no ven al pastor ni a la pastora, ven a Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos tener? Obediencia, sometimiento y andar en santidad delante del Padre. Amén. Entonces, hijos, miremos la magnitud de poder hablar del nombre de Jesús. Y qué pesar decir esto, es lo que hoy el cristiano menos hace. El cristiano no habla de Jesucristo, habla de Dios. Pero es que cada uno tiene una labor. Dios tiene una labor, el Espíritu Santo tiene una labor, y la otra labor la tiene Jesucristo. Y hoy el cristiano se avergüenza de que su boca salga el nombre de Jesús. En tu trabajo no te conocen, que dices que eres cristiano, y en tu trabajo ni saben que eres cristiano. Tú tienes que tener en tu boca el poder de la palabra, y el poder se llama Jesucristo. Tenemos que enorgullecernos de su nombre.
el nombre, por eso dice, el nombre sobre todo nombre. No hay ningún otro nombre que podamos recibir acá en la tierra debajo de los cielos. Solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Y cuando tú y yo hacemos y proclamamos el nombre de Cristo, empezamos a hacer lo que hacía el hombre más importante para el reino de los cielos, Juan el Bautista: mencionar el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vuelvo otra vez, es lo que menos hoy el cristiano hace: hablar de Jesucristo. Amén, amén. Ahora vamos a la segunda parte de lo que habíamos hablado ahora, donde hay algo detrás de una afirmación que hizo Jesucristo, que ahorita les dije. Lo entendieron y nadie quedaron ahí como cuando Adán en el día de ¿qué? Adán en el día de la madre. Perdido estaba. Vamos a mirar. Mire lo que pasa acá. Vamos a mirar ese trasfondo cuando Cristo dice eso y nos da un mensaje de parte del reino de los cielos. Dice: sin embargo, el menos importante en el reino de Dios, es más importante que Juan. Ay, paro ahí. O sea que hay algo que puede ser más que Juan. Ya vimos Juan y todos los profetas de ahí para abajo, pero acá está diciendo, hay algo que dice Jesús: más sin embargo, el menos importante, está Juan acá, el menos importante en el reino de Dios va a ser más importante que Juan. Ay, pastor, no entiendo eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Por eso les decía yo ahora, hoy necesitamos ser el más grande delante de Jesucristo. Necesitamos ser el más grande de Jesucristo. Pero dile a tu hermano: avívate. Dile, avívate. Wow. ¿Tú crees que cuando predicaba Juan el Bautista era: hermanos, arrepiéntanse? No, él hablaba con fuego, hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, hablaba con el que está lleno del Espíritu Santo. Y yo no sé si acá hay alguien lleno del Espíritu Santo. Amén, dale ese aplauso grande al Rey. Gloria a mi Padre, amén. Miremos algo para entrar en detalle sobre esta parte. Tenemos, claro, el profeta más importante, ¿quién es? Juan el Bautista, ¿ok? Pero ojo, miremos más en detalle esto. Juan murió sin ver la plenitud del plan de Dios con respecto a Jesucristo. Quiero que pongan mucha atención. Cuando Juan fue degollado, él no pudo ver la plenitud de Jesucristo o el propósito de Jesucristo en la tierra, porque él, ¿dónde estaba? Encarcelado. ¿Recuerdan? Cuando pidieron la cabeza de él. Amén. Hoy, escucha, hoy 2026, nosotros tenemos claro lo que hizo Jesucristo por la humanidad. Hoy tú y yo tenemos esa diferencia con Juan el Bautista. Hoy tú y yo sabemos que Cristo murió, resucitó. Antes de eso fue al infierno, resucitó, le quitó las llaves del Hades y de la muerte al príncipe de este mundo. Se sentó a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros allá en el trono de Dios. Eso Juan no lo sabía. Escucha, él no pudo dimensionar eso porque él estaba encarcelado. Escucha, estaba encarcelado. Él no vio la obra completa de Jesús. Nosotros sí la estamos viendo. Nosotros tenemos la escritura revelada donde vimos qué fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y aparte de eso, nos está diciendo dónde vamos a estar si lo obedecemos. Juan no conocía eso. Escucha, no lo conocía. Amén, amén. Esto no lo vio Juan. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 7, del 18 en adelante. Y estaba Juan encarcelado. Y dice: los discípulos de Juan
le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, retroalimentaron a Juan, que estaba en la cárcel, porque él no sabía, ¿será que el que yo bauticé, si será el Hijo de Dios? No sabía, no lo había visto en plena obra. Pero miren algo, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan el Bautista, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Mire ya tenía duda en su corazón Juan el Bautista, y le dijo a sus 2 discípulos: vayan donde Jesús y le van a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Le entró duda en el corazón a Juan. Miren lo delicado, como a muchos hoy cristianos de esta generación, uno de los peores errores de estancamiento, de pobreza, de ruina, es cuando hay duda en el corazón. Cuando hay duda, todo se acaba. Cuando hay duda, todo se acaba. La esperanza, todo. Entonces eso pasó con Juan. Miren, y miren el 20: o esperaremos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, o sea, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Fueron directos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren tan tremendo eso. Los discípulos de Juan también estaban dudando y fueron a la presencia de Jesús. Y miren lo tremendo, lo que sigue en el 21. En esa misma hora, escucha, o sea, ellos llegaron, le dijeron a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador? Y se quedaron 1 hora con Jesús. 1 hora. Y miren lo que pasó. En esa misma hora sanó Jesús a muchos. A muchos. Cuando la palabra dice muchos, es muchos, pero muchos. Y sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea que cuando está la presencia de Cristo, las tinieblas tienen que retroceder. Hoy lo veíamos antes del tema: manifestación del poder de Dios, demonios alborotándose, la ira, enfermedades, hechicería. Porque el reino de Dios sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatarán. Y el rey está en este lugar, y es el príncipe de paz en este lugar. Dale ese aplauso al rey. Amén. Entonces miremos, escucha, a muchos libertó, a muchos les dio libertad, sanidad, rompimiento de cadenas. ¿En una qué? En 1 hora. Y respondiendo Jesús, después de esa hora, les dijo a los discípulos: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la presencia de un Dios vivo, esa es la presencia de Cristo. Eso fue lo que Juan nunca pudo ver con sus ojos. Pero te recuerdo, tú y yo sí lo estamos viendo. Tú y yo sí lo estamos viendo. Amén. Entonces miren, Juan no veía eso. Mire tan tremendo eso lo que pasó ahí. Hoy tenemos delante de nosotros el plan completo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos los bienaventurados. Nosotros estamos viendo toda la plenitud de lo que hizo Cristo. Desde que nació, desde que estuvo en la tierra, después de que resucitó, después de lo que dejó por medio de sus discípulos. Nosotros lo vimos, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Juan no lo vio. Amén. Y ahí es donde entra la palabra y nos llama hoy. Escucha cómo nos llama Jesús a nosotros. Mire que ahorita les estaba diciendo: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea que Juan, o sea que a nosotros nos está llamando ¿cómo? No, pequeños.
Escucha eso, nos está diciendo acá que nosotros somos pequeños, pero ojo, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Hoy tú y yo que conocemos el evangelio de principio a fin, porque ya no hay un segundo evangelio, hay uno y punto y ya, o una sola palabra, ya no va a haber otra, la Biblia parte 2, como la quería el anterior papa. No, eso es mentiras del diablo. Amén, solamente hay una palabra, hay un Nuevo y un Antiguo Testamento y punto. Esa es la revelación escrita. Nosotros la conocemos, tú y yo la conocemos. Juan no la conoció, por eso él nos está diciendo: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor va a ser que Juan el Bautista. Entonces Cristo nos llama pequeños a nosotros. ¿Pero para qué? Porque si tú y yo llevamos el verdadero evangelio del arrepentimiento y de la grandeza de Jesucristo, vamos a tener una perspectiva diferente a lo que normalmente no. Mejor dicho, les resumo: es más importante predicar a Cristo que hacer milagros. Ojo lo que te estoy diciendo, ojo, listo. Pero los 9 dones del Espíritu Santo es una manifestación de andar en obediencia hacia el Padre. Esos son consecuencias. Por eso nos dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero lo principal tuyo y mío hoy en esta generación es predicar el evangelio. Cuando tú y yo predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que va a pasar: van a venir consecuencias de bendición, de gloria a nosotros. Ahí es donde se manifiesta la grandeza del Padre. Pero hoy, ¿qué queremos? Queremos primero hacer milagros, hacer sanidades, que es lo que se ve hoy en las redes sociales. Hoy vemos una cantidad de payasos que solamente ven haciendo el milagrito, allá dando vueltas, gritando. No, el poder es hablar de Jesucristo. Lo que transforma es Jesucristo. A mí no me va a transformar el milagro que yo vean allá, a mí me va a transformar en la palabra de Dios. Porque dice la palabra que cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro rostro se hermosea. Por eso Moisés bajaba del monte deslumbrando su rostro, y la gente le daba temor cuando lo veía. Amén, amén. Entonces, hoy tú y yo conocemos la labor completa o el propósito de Dios que tenía en Cristo Jesús. Y ahí es donde tú y yo vamos a ser más grandes que Juan el Bautista, predicando el evangelio de la salvación. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, qué cosa tan grande nos está prometiendo nuestro Padre a nosotros. Nos está pidiendo solamente: predica mi palabra. ¿A dónde? En el trabajo, con tu familia, en la universidad, en el colegio, en las redes sociales. Hay muchos hermanitos que solamente utilizan las redes sociales para farandulear. No, tú eres un hijo de Dios. Mira lo que estamos aprendiendo hoy. Quiero ser grande, el más grande delante de Cristo. Predica la palabra de Dios. Deja de poner tantas tonterías como cristiano en las redes sociales. Me estoy comiendo una hamburguesa, estoy de paseo, estoy acá, y dicen ser cristianos, carnales. No, necesitamos ya levantar. Yo no sé si tú quieres la salvación en Cristo Jesús. Hay 2 caminos eternos: la luz con Cristo o la oscuridad con el príncipe de las tinieblas. Y Él nos está diciendo: quiero que seas más grande que Juan. Predica mi evangelio. Pon mi nombre por encima de todo. Nadie dice amén, gloria al Rey. Cosa tan grande la que nos está diciendo Dios por medio de su palabra, que si proclamamos el nombre de Cristo, vamos a ser grandes delante de su reino. Hijos, es el momento de actuar. Es el momento ya de dejar ese silencio. Es hora de que pronuncies, declares y des testimonio de que Cristo es tu Rey, es tu Salvador. La palabra de Dios tiene que estar por encima de todo.
que cuando estás en tu hogar, en vez de hablar de tantas tonterías, engrandece el nombre de Jesús, bendice el nombre de Jesús en todo momento. A mí me fascina cuando salgo yo con mi esposa, porque estamos en un centro comercial, en el centro comercial propio que tenemos uno muy grande propio, ¿cierto? Sí, vamos allá y eso es hablando de Cristo. Mira, mira mi amor, qué bendición el Padre, mira cómo nos bendice, mire cómo nos pone gracia delante de las personas. Es eso, exaltar el nombre de Cristo a donde vayamos. La palabra de Dios dice en el Salmo 100 que uno entra delante de la presencia de Dios cuando lo alabo, cuando lo exalto, cuando le doy gracias, cuando me humillo, cuando lo engrandezco. Eso es lo que Él nos pide a nosotros, y eso era lo que hacía Juan. Él hablaba de Cristo, del Mesías, del Eterno, y que Él era el que iba a salvar a una nación y a un mundo entero. Y así es catalogado como el hombre más importante para Jesucristo. Hijos, es hora de obedecer lo que está escrito. Hoy muchos de ustedes están diciendo que son cristianos y muchos se van a perder. ¿Pero por qué se van a perder? Porque no están predicando la palabra de Dios. Están vendiendo la imagen que si tú llegas a Dios, todo se va a volver color de rosa, y para nada. Esa es la peor mentira del diablo que ha utilizado. Llegas a Cristo y todo vas a ver hasta marranos volando o burros volando y de color rosado. Jamás, bájese de esa nube. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, el diablo se va a levantar contra ti, pero si tú no estás parado en la roca, el diablo te va a devorar, te va a comer solito, facilito. Entonces cuando yo llego a Cristo, ahí es donde se te va a levantar tu familia, se te va a levantar hasta el gato de porcelana, se va a levantar todo el mundo, se va a levantar tu pareja, se va a levantar tus hijos, se va a levantar tu mami, tu papi. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo hay una lucha de reinos y va a prevalecer el más fuerte en ti, las tinieblas o la luz. Por eso yo debo de conocer el Evangelio, por eso yo debo de incursionar en la palabra, porque cuando yo me lleno del Espíritu de Dios, el infierno se te va a levantar con toda la ira del infierno a destruirte. Y si tú no estás preparado, por eso hay mucha gente, hoy no voy a la iglesia, hoy está lloviendo jueves, no, yo no voy, no, por un día que ya el diablo está entrando en tu corazón. Cuando estamos en la iglesia, no, es que ya es hora de comer, me va a dar gastritis. Ya perdiste. Tú tienes que darle lo mejor a Jesucristo. Tú tienes que entregarle todo a Él, porque tú vienes acá es a alimentarte. Acá en la iglesia es el campo de entrenamiento. Acá es donde nos tiene que salir la sangre. Acá es donde el Padre nos tiene que despelucar. Acá es donde el Padre nos tiene que corregir. Acá es donde nos tiene que limpiar de todo ese pecado que tenemos y de todos esos demonios que tenemos. Porque tú y yo no podemos estar en la cena comiendo con la cena de los demonios y la cena con Dios. Eres blanco o eres negro, eres frío o eres caliente, al tibio lo vomitaré de mi boca. Y hoy hay muchos perezosos y muchos tibios en la iglesia. Hoy necesitamos estar firmes, porque dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad del hombre va a incrementar, los tiempos son malos, y si tú y yo no estamos firmes en Cristo, vamos a caer colocándonos la marca de la bestia y adorar al hijo de Satanás. Dile al que está al lado, no te pierdas el jubileo, porque de eso vamos a hablar, de la Trinidad satánica. Ay, Padre, una cosa diabólica. Amén, amén. Entonces, y el que permanezca hasta el fin, y el que permanezca hasta el fin, y el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Pero para permanecer, ¿qué tengo que hacer? Tener a Cristo como el centro de mi vida. Amén. Dale la gloria al Espíritu de Dios. Hijos, necesitamos predicar el Evangelio de Cristo. Cristo es el Salvador de nuestra alma. Y cuando tú y yo recibimos la salvación, ahí es donde se complementa el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nos preocupamos, anhelamos ir a llevar el evangelio de la salvación a mi familia, a mis amigos o a los desconocidos. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, pregúntate hoy, y es duro lo que te voy a decir, si hoy tú no estás predicando al Salvador, a Jesucristo, hoy estás muerto delante de la presencia de Dios. No vas a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Y puedes venir a la iglesia y puedes dar el mayor diezmo y puedes venir muy lindo o muy linda, pero si tú hoy no predicas la verdad, que es Cristo el Salvador, te vas para el infierno. Y eso hoy no lo dicen en las iglesias, porque hoy la mayoría de los que dicen ser ministros del reino, pero no dicen del reino de las tinieblas, manipulan. No, la verdad es, el que no tenga a Cristo como su rey, como su salvador, y no predique sobre él, se va a ir para abajo. Así de sencillo. Hoy tú no necesitas escuchar lo que anhelas. Tú necesitas es tener a Jesucristo en tu corazón y punto. Porque cuando yo lo tengo a Él, todo viene por añadidura. Amén. ¿Tú lo crees? Dale ese aplauso al Rey. Jesucristo, escucha, Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No hay nadie más, no hay ningún hombre, no hay ninguna religión. Cristo es el único para llegar al reino de los cielos. Amén. Amén. Por eso la palabra nos enseña: y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Cristo. Escucha, es que en ese día hasta el propio Satanás se va a tener que doblar. La tercera parte del reino de los cielos, de los ángeles caídos, van a tener que doblarse y reconocer que Cristo es el Salvador, pero ya no hay vuelta para atrás. Así muchos hoy, si tú hoy no recibes a Cristo como tu Rey, si hoy no te apartas de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del chisme, lo vas a reconocer delante del Rey allá, pero ya no vas a estar al lado diestra, a la diestra, sino a la izquierda, donde están los cabritos, donde se van a perder en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces dile al hermanito: ¿es ya o ya? Dígale de una: ¿hablamos de Cristo o hablamos de Cristo? Amén. Y está escrito en su palabra. Vamos a Hechos 13. Hechos 13, 47. Mire lo que nos dice: porque así nos ha mandado el Señor. Escucha, mandado es una orden, no es si queremos, una orden. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Escucha, te he puesto para hacer luz a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen la palabra de Dios. Dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para eso te escogió Cristo mucho antes de la fundación del mundo, para que seas de salvación hasta lo último de esta tierra. Amén. Este mensaje yo sé que a muchos no les gusta, porque hoy el cristiano no predica el evangelio. Hoy ser cristiano es andar ok, chévere. Ese no es el evangelio. Escucha lo que está diciendo: Él te eligió a ti. ¿Hay algún elegido de Cristo acá? No, hay como 4 nomás. ¿Hay algún elegido de Cristo? Tú no vienes acá a entretenerte. Tú no vienes acá a pasar el domingo porque no tenías comida en la casa. Tú viniste acá es porque Él te eligió. ¿Para qué? Para que le hables a los gentiles, a fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Para eso Él nos eligió. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Cogía, se llenaba del Espíritu Santo y predicaba el evangelio de la salvación. Por eso Él dice: queremos ser grandes, más que Juan, prediquemos a Cristo Jesús como mi Rey. Y es lo que hoy menos hacen. Empezando por algo, hijos. Campañas en mega iglesias,
viene el profeta tal, noche de milagros, fuego porque viene el apóstol tal. ¿Qué es eso? Le están dando fama es al humano. No, Cristo tiene que ser el centro de todo. Cristo tiene que ser el centro de todo. Mire cómo se ha desvirtuado hoy el evangelio. Por eso hay megas iglesias repletas de gente inconversa, gente pecadora, gente que no quiere morir al pecado. No, él dijo, manada pequeña, dice, manada pequeña. Son pocos los que van a entrar al reino de los cielos, porque muchos van a entrar por la puerta ancha, pero por la puerta estrecha son pocos. ¿Quieres estar tú ahí? ¿Quieres estar tú ahí? Entonces predica de Cristo. Ahí está la clave para que seamos de salvación hasta lo último de la tierra. Y mire lo que dice Marcos 16 versículo 15. Y les dijo, mire, es una orden divina. Jesús le está diciendo a los apóstoles y a nosotros, y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escucha el mensaje tan claro: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no está, hoy la gente, el cristiano está diciendo, ir por todo el mundo mostrando fotos a todo el mundo por las redes sociales, que estoy haciendo, que compré, o donde estoy comiendo, o porque cumplí años. Farandulero. Aló, ese es el evangelio de hoy. No, necesitamos ser cristocéntricos. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos hablar sobre el arrepentimiento, la santidad, la senda antigua, adorarlo en fuego santo. Pero hoy la gente no quiere eso. Hoy la gente quiere ir a retiros espirituales a conseguir novia o novio. Imagínense qué tristeza. Y aprender papelitos en una cruz, haciendo allá como los jesuitas, haciendo chamanería. Eso es lo que hacen en esos eventos. Sí, tú que me escuchas allá, que estás haciendo lo mismo de los jesuitas. Dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a las criaturas. Ese es el mensaje de salvación. Tú quieres estar eternamente con Cristo, predica de Cristo. Inunda las redes de Cristo. Pastor, es que yo no conozco a nadie. Me dicen el solitario en la casa. No, abre internet y predica el evangelio. Y ya, y punto. Aló. ¿Se imaginan en esta generación cómo sería Juan el Bautista o el apóstol Pablo utilizando redes sociales? Uy, yo creo que esos hombres hacen un crédito de 1.000 millones y pagan publicidad para que se reparta el evangelio por todas las naciones del mundo. Y hoy el hermanito va a sacar 10.000 pesos para publicidad. No, pero te vas para un concierto de Bad Bunny a ver a ese diablo, a el hijo de Satanás por allá cantando. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! Están dando duro hoy. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Antes están diciendo amén. Gloria al Señor, pastora. Pensé que nadie iba a decir amén. Hijos, hoy es el día del nuevo nacimiento. Hoy fue la palabra clara, más grande que todos los profetas y más grande por encima del más grande que es Juan. Solamente hacer algo: predicar el evangelio de la salvación. No te avergüences del evangelio. Él te eligió como un pescador de hombres, como una pastor. Ay, sí, soy pescadora de hombres, qué rico porque ya soy soltera, quiero casarme. No, eso no es. Salvar el alma de las personas. Tú eres un pescador de hombres. Amén. Solamente vive para agradar a Jesucristo y vas a tener vida eterna con el Mesías. Vas a tener todo. Mire la promesa: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada, nada, porque Él sabe mis necesidades. Cuando tú y yo entramos en obediencia, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Yo no se lo necesito decir. Yo no necesito, Señor, ayúdame a pagar el arriendo. No, Él ya sabe. Pero cuando hay obediencia, Él, nuestro proveedor. Quédate quieto, que yo peleo por ti. Él nos dice, quédate quieto. Dale ese aplauso a Cristo.
Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Miren esto. ¿Alguien la quiere arrebatar? Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Pero ojo, una cosa es hablar del evangelio y no dar frutos de arrepentimiento. Vea, hay así, falsos profetas, así. No, esto es hablar del evangelio y a dar frutos, mi hijo o mi hijita, a dar frutos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escucha, nosotros llevamos el mensaje de las buenas nuevas. Escucha, nosotros llevamos un mensaje de salvación eterna. Y dice, al judío primeramente, y también al griego, y a toda criatura de esta tierra. Hijos, hoy solamente nuestro Padre Celestial te pide que seas grande, que seamos grandes delante de su presencia. Y solamente para ser grande, ya el Espíritu Santo nos lo enseñó hoy, hablar de Jesucristo y no avergonzarnos de Él. Predicar el evangelio del arrepentimiento. Ojo, del arrepentimiento. No decirle, es que Dios es amor, cariño y ternura. Eso es verdad, pero también es fuego consumidor. Y Él no va a bendecir al rebelde. Él no va a bendecir al desobediente. Él no va a bendecir al perezoso, porque hay cristianos perezosos, manipuladores de la palabra. Padre, yo estoy acá, ayuda. No, muévete, mi hijito, muévete. Cristo se tuvo que mover y tuvo que ir a la cruz y sufrir, dejarse humillar allá. Lo escupían por ti y por mí. Pero hoy hay hermanitos, Señor, ayúdame. Y quieto como un árbol, parece un árbol de Manrique. No, necesitamos movernos. Necesitamos vivir la gloria de Dios, pero Él solamente se manifiesta con los diligentes. Él solamente se manifiesta con el siervo útil. Hoy hay iglesias en el mundo lleno de siervos inútiles, que son muertos para el reino de los cielos. Y hoy el Padre te está hablando a ti para que dejemos de ser muertos. Hoy necesitamos es avivarnos. Hoy necesitamos predicar el evangelio. Hoy esta iglesia necesita que ustedes se aviven y que vengan, pastor. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos ir a predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Heme aquí. No sé cómo predicar. Enséñenos. Eso es lo que necesita hoy la iglesia de Cristo. Gente avivada, gente que quiera proclamar el nombre de Cristo. Mire lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hay alguien que crea en Jesucristo. Eso viene por añadidura. Primero creo en Él, primero me lleno de Él, me empodero del Espíritu Santo, y después dice: echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, beberemos cosas mortíferas y no nos pasará nada. Pero necesito primero llenarme. Y eso es lo que tú y yo, hijos, les dije ahora, nos ha elegido para hacer salvación a otras personas. Yo te hago la pregunta, y ya lo he hecho varias veces: ¿cuál es la persona que tú amas más hoy en tu vida, en la tierra? Puedes decirme: mi esposo, mi hijo, el perrito, la suegra. Increíble, pero sí, pueden decir eso. Sí, entonces, si tú estás viendo a lo que más amas, digamos a tu hijo, y tú ves a tu hijo que se está tomando un veneno, tú lo dejas tomar el veneno, sabiendo que se va a morir. Tú lo vas a parar. Eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vemos al familiar, al desconocido, al compañero de trabajo que está en el pecado, en la mentira, en la lujuria, que si se llega a morir ya se va para un castigo eterno. Y tú y yo estamos para detener eso en el nombre de Jesús, de hablarle de que hay un Salvador, que hay una esperanza. Porque, que es que le hablaste y no quiso, ya esa sangre no te la van a demandar a ti. Pero cuando tú y yo nos quedamos callados, esa persona se muere y se va para el infierno. Esa sangre, dice la palabra de Dios, no la va a demandar a nosotros Jesucristo. Miren la importancia de hablar de Cristo.
Hijos, necesitamos valientes en este ministerio. Necesitamos que ustedes den ese primer paso. Pastores, ¿qué hay que hacer? Enséñenme. Quiero ir a predicar el evangelio. Acá estamos dispuestos para ustedes. Pero necesitamos valientes que tomen decisiones, porque el reino necesita de esos apóstoles de esa generación que, llenos del Espíritu Santo, los podían amenazar, los podían meter a la cárcel, los podían matar, y estaban llenos del Espíritu Santo y no les daba miedo. Amén, amén. Ahí está la palabra, hijos. Necesitamos engrandecer el reino de los cielos, porque hay una promesa grande. Jesús dijo: te voy a dar galardones. Yo quiero muchos galardones, no sé tú. Y para tener galardones, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios y predicar el evangelio de la salvación. Hijos, es hora de obedecer a Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto y dispuesta? Aquí estamos nosotros como pastores, pero necesitamos también de ustedes. Necesitamos del compromiso, del amor hacia Cristo. Necesitamos levantar la iglesia de Cristo e impactar las naciones del mundo, así como esos 12 hombres impactaron al mundo entero. Pero ¿qué necesitamos? Proclamar el nombre de Jesús a donde vayamos. Amén. Quiero que te pongas de pie, porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su gloria, que nos llene de su presencia, para que no nos avergoncemos del evangelio de Cristo y podamos ir a las naciones del mundo y ser más grandes que Juan el Bautista, porque ese es el propósito tuyo, mi Rey, cuando nos has permitido escuchar tu poderosa palabra. Levanta esas manos al cielo y vas a hacer una declaración en fe conmigo, y vas a mover tu boca. No lo hagas mental, mueve tu boca. Por eso Él dice: y el que confesare con su boca que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, tú y tu casa serán salvos. Levanta esas manos al cielo y vas a declarar: Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy proclamo el evangelio de la salvación. Hoy no me avergüenzo de tu evangelio. Hoy clamo para que el Espíritu Santo me llene, me empodere y me revele tu poderosa palabra. Heme aquí para tu servicio, pero primero límpiame, purifícame y lléname del Espíritu Santo. Hoy quiero obedecer tu palabra. Hoy quiero ir a las naciones del mundo a predicar al que resucitó, al que venció la muerte, al que le quitó el imperio de la muerte, para darme vida, pero vida en abundancia. Yo lo creo en el nombre de Jesús.